Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hablar de dos temas, vistas y disparadores. Y tienen un tema en común que es el manejo de datos dinámicos. ¿Qué pasa si tenemos algunos datos y los datos están cambiando? Así que veremos un ejemplo práctico. No sé si han visto este sitio web que se llama Metacritic, pero efectivamente tiene puntajes asociados con álbumes y películas y juegos. Y efectivamente su puntaje no se basa en votaciones, sino puntajes asociados con los reviews en diferente media. Por ejemplo, hay reviews aquí de tres álbumes, uno por Leonard Cohen, otro por Lady Gaga, otro por NX Worries, tienen puntajes y eso se basa en como un promedio de puntajes de varias fuentes. Entonces, de varias revistas, varios sitios web y eso. Entonces, pensando en esos datos como una base de datos, bueno, pensando más perdón, este puntaje aquí se calcula en base de como el promedio de, en este caso, 19 puntajes, calculado de 19 fuentes diferentes. Entonces, pensando en eso como una base de datos, bueno, podríamos asumir que hay datos de los artistas, su nombre, país y si se ha retirado o no. Si todavía está como haciendo música o activo en su carrera. También podemos asumir algunos datos de los álbumes. Eso sería el nombre artista, que va a ser una llave foránea a la tabla artista, y el año. ¿Sí? Y luego necesitamos información de las evaluaciones o puntajes. Y aquí vamos a tener evaluaciones de álbumes, y eso significa que vamos a tener álbum, artista, eso es la llave primaria del álbum, y vamos a tener la fuente de la evaluación y vamos a tener el puntaje o la evaluación final entre 0 y 100, por ejemplo. Eh, Así que podemos ver que tenemos 0 o una evaluación por fuente de cada álbum aquí. Entonces la llave primaria aquí va a ser álbum, artista, fuente. Bueno, entonces la pregunta es, con esos datos, ¿cómo podemos calcular el promedio? ¿Sí? ¿Cómo podemos promediar um, los puntajes para este álbum basado en esta tabla? Entonces tenemos que, You Want It Darker, tenemos que encontrar como todas las evaluaciones aquí, y es más o menos simple en SQL que podemos calcular el promedio usando average. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, vamos a tomar el techo del promedio de evaluación aquí, ¿cierto? Tal que álbum igual a You Want It Darker y artista igual a Leonard Cohen. Entonces vamos a tomar el promedio de las 4 evaluaciones que tenemos acá. Y nos va a dar el resultado esperado, si estamos buscando el promedio. Pero bueno, en el contexto del sitio web de Metacritic, vamos a tener que calcular como esos promedios muchas veces. Vamos a tener también listas de las evaluaciones promedias de los álbumes, y tener que calcular cada vez el promedio, como buscar todas las fuentes, y en algunos casos puede haber, no sé, 100 fuentes por álbum o por película, lo que sea. Puede ser costoso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos optimizar o cómo podríamos de alguna forma evitar tener que calcular el promedio cada vez? ¿Algunas ideas? Guardando la variable.
Guardando las evaluaciones, podría ser. No escuché la última parte, pero voy a asumir eso. Entonces, una idea sería guardar los promedios, ¿cierto? ¿Dónde podríamos guardar esos datos? Bueno, asumiendo que cada álbum tiene al menos una evaluación en la base de datos, podríamos agregar el promedio acá, por ejemplo, ¿cierto? Em, entonces aquí vamos a poner como el promedio, como una columna extra del álbum, asumiendo que cada álbum tiene exactamente un promedio. Y bueno, entonces para calcular como este valor aquí, solo tenemos que ir a esta fila aquí para buscar el promedio de este álbum en particular. Y aquí para las consultas podemos ver que no hay como promedio, no tenemos que calcular un promedio, solo tenemos que buscar una tupla y devolver el promedio asociado. Y aquí tenemos la respuesta. Em, entonces, todo bien aquí, pero existe, es la forma más eficiente, es una buena idea, podría haber problemas con eso. Quizás al momento de actualizarlo, porque si metemos otro más, no sabemos qué promedio nos dará. Claro, sí. Ahora tenemos un poco de redundancia, es algo parecido a lo que intentamos evitar en el caso de formas normales, que tenemos la misma información dos veces. Es decir, que aquí tenemos el promedio, pero también el promedio está implícito aquí en esta tabla, ¿cierto? Así que podríamos cambiar el promedio acá y eso no va a corresponder a lo que tenemos acá. O podríamos, por ejemplo, insertar otra evaluación o actualizar una evaluación existente aquí y aquí este valor va a ser desactualizado. Entonces, ¿cómo de alguna forma sincronizar la información en ambas tablas? O si hay una forma. Entonces tenemos ese problema de tener que sincronizar la información en ambas tablas. Bueno, entonces si tenemos una fila nueva, por ejemplo, una nueva evaluación, deberíamos o actualizar el promedio acá, pero tenemos que hacer eso a mano. Si no, vamos a tener un resultado desactualizado para esta consulta. Bueno, entonces tenemos un problema que quizás haya mejores soluciones. Y una solución sería usar algo que se llama una vista. No va a ayudar necesariamente con la eficiencia de las consultas, pero puede ayudar un poquito a veces. Pero más que nada nos va a simplificar las consultas que tenemos. ¿Qué es una vista? Bueno, una vista efectivamente es una tabla virtual. Es decir, que es algo que parece ser una tabla y uno puede consultar la tabla y todo eso, pero la tabla no existe. Entonces vamos a tener que ver qué significa eso exactamente. Lo que podemos hacer en este caso, en este contexto, es en vez de como agregar una columna nueva o generar una tabla nueva, lo que podemos hacer es generar una vista. Y esa vista tenemos que dar un nombre y eso va a ser efectivamente como el nombre de la tabla virtual de la vista. Y la tabla, tengo que definir la tabla como la vista basada en una consulta. Y aquí podemos ver la consulta SQL que va a generar la vista. Entonces vamos a evaluar esa consulta y nos va a dar una tabla así. ¿Sí? Entonces select album, artista, average, evaluación como promedio, conteo, evaluación como número. Y vamos a sacar esa información de la evaluación. Estamos promediando y contando las evaluaciones acá, agrupando por álbum y artista. Entonces, para cada álbum, como identificado por álbum y artista,
Vamos a promediar sus evaluaciones y vamos a contar cuánto hay. Y aquí tenemos el resultado de la consulta, que es una tabla, y vamos a dar un nombre a esa tabla. Ahora, de hecho, no vamos a evaluar directamente la consulta, sino simplemente vamos a guardar esta consulta asociada con este nombre aquí. Entonces, esta tabla no existe, no vamos a evaluar directamente la consulta, sino simplemente vamos a guardar que esta tabla que podemos generar con esta consulta, vamos a nombrar a esa tabla con este nombre aquí. Bueno, aquí falta un acento, pero todo bien. ¿Para qué estamos haciendo eso? La idea es que después podemos consultar esa tabla virtual, ¿sí? Entonces, como si fuera cualquier tabla, ¿sí? Podemos como hacer aquí, select promedio from album eval, donde album igual a You Want It Darker, and artista igual a Leonard Cohen. Es como consultar cualquier tabla. La única diferencia es que esa tabla no existe, ¿sí? Como no existe en el disco, en la memoria, solo tenemos una definición de esta tabla como una consulta. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta consulta si esa tabla no existe? Bueno, perdón, aquí tenemos el resultado de la consulta 94, como estamos esperando. Perdón. Entonces, ¿cómo funcionan las vistas? ¿Cómo podemos consultar en una tabla virtual que no existe? Efectivamente, lo que estamos haciendo es algo muy parecido a una subconsulta. La primera cosa es que vamos a crear la vista, como hemos visto antes, create view, nombre de la vista, la consulta que va a definir la vista y listo. En la segunda parte, bueno, pues, asumiendo que tenemos una consulta sobre esa vista, lo que vamos a hacer es como tomar esa consulta sobre la vista y la consulta de la vista, en la definición de la vista, y podemos simplemente reemplazar el nombre de la vista con una consulta, con la consulta de la definición de la vista, y podemos usar como nombre de esa como subconsulta aquí el nombre de la vista. ¿Sí? Entonces, efectivamente, álbum eval aquí en esta consulta es efectivamente una subconsulta, y la subconsulta es la consulta de la vista. Entonces, es casi como una forma de guardar una subconsulta frecuente que podemos llamar, que podemos invocar fácilmente de cualquier otra consulta. ¿Sí? Entonces podemos después, aquí no tenemos ninguna referencia a una vista, solo como tablas físicas de la base de datos. Así que podemos evaluar esta consulta como siempre, ¿cierto? De la forma estándar para generar el resultado final. ¿Algunas preguntas o dudas aquí? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. Con respecto al crear la vista, no me queda muy claro como para qué nos sirve crear la vista, en este caso álbum eval, si después igual al momento de ejecutarla lo vamos a hacer como una consulta anidada o Mm. eso de la consulta anidada o lo hace Postgre internamente. Sí, es una buena pregunta. Entonces vamos a hablar de eso, pero la ventaja principal no es el rendimiento, es decir, que no que va a ser más rápido como hacer esta consulta que esta consulta. Ah, bueno, una ventaja posible con respecto al rendimiento es que podemos generar y recordar el plan de evaluación de esta consulta, y podemos cachear más fácilmente los resultados de esa consulta. Eso depende mucho del sistema de implementación de la base de datos. Pero la ventaja principal es que podemos simplificar como
las consultas comunes basado en patrones comunes. Entonces, en este caso, la consulta es mucho más simple que esta consulta aquí, ¿cierto? Entonces, es como una abreviatura para para poder evaluar patrones comunes en las consultas sin tener que como poner ese patrón cada vez, como en este caso el patrón para calcular el promedio. Y hay otras ventajas que vamos a ver también en un momento. Entonces nosotros como programadores o usuarios de Postgre llegamos solo hasta el paso 1. Sí, O igual. sí, sí, en este caso sí, perdón, Postgres va a hacer como esta parte, va a tomar la vista definida y va a tomar la consulta sobre esa vista y sí, va a hacer como esta parte automáticamente, como la traducción de la vista y la definición de la vista a la consulta sobre las tablas base. Postgres va a hacer eso. Sí. Perfecto. Gracias, ¿Pero profe. una duda? Sí. ¿Dónde queda guardada la vista? La vista va a ser como la definición va a quedarse en el esquema de la base de datos. Entonces, Postgres para cada esquema va a tener como la vista guardada y va a Vale. poder como referenciar a eso. Sí. Gracias. Profe, entonces, según lo que usted dijo ahora último, podríamos haber puesto otra vez que nombramos de nuevo PM, select, PM from, pero de álbum eval. ¿Ya no es necesario como poner todo lo anterior? Exactamente, sí. Entonces Ya. podemos definir como esta vista una vez y podemos consultar esa vista varias veces. Así que las consultas van a ser mucho más simples después. Y, Ya. Ujú. ok. Gracias, profe. Todo bien. Entonces yo creo que este slide posiblemente es el slide más importante de la clase. Así que si entienden ese concepto, estamos bien. Okay, entonces vamos a definir una vista en la base de datos y podemos consultar esa vista como si fuera una tabla, cualquier tabla, pero realmente lo que Postgres va a hacer transparentemente es en esta consulta va a reemplazar el nombre de la vista con una subconsulta para generar como los datos de la vista. Eso es el concepto. Bueno, si queda claro, entonces lo que estamos haciendo con la vista efectivamente es guardando una subconsulta frecuente que podemos reutilizar en varias consultas. Es importante recordar de nuevo que no estamos guardando los datos asociados con esta tabla virtual. Entonces no hay problema si tenemos actualizaciones como agregando una evaluación nueva en la tabla base de evaluación. No es un problema porque cada vez vamos a recalcular los promedios y los conteos. Entonces, ningún problema con eso. No tenemos el problema de sincronizar los datos porque solo tenemos la copia original de todas las evaluaciones base. Bueno, entonces para eliminar una vista, funcionan más o menos las vistas después como tablas, pero no podemos hacer exactamente todos los comandos que podemos hacer en el caso de una tabla. Pero para eliminar una tabla podemos usar drop table, para eliminar una vista podemos usar drop view y el nombre de la vista. Y eso, bueno, va a borrar la vista. Bueno, ok. Entonces, de nuevo, las vistas no son tablas físicas, son tablas virtuales. ¿Y qué significa? Eso significa que no tenemos los datos guardados, materializados en la base de datos. Así que la pregunta es, ¿para qué sirven las vistas entonces? Es una forma de abstracción. Eso principalmente es la ventaja de la vista.
va a reducir la complejidad de las consultas, evitando repeticiones de patrones comunes. Y en la práctica es muy común tener que consultar por algunos datos como puede haber como selecciones de tablas, como por ejemplo tener una vista solo para algunos clientes en particular, no sé, clientes que son empresas, por ejemplo, o clientes que son personas. O tener que de alguna forma calcular una agregación sobre una base de datos, por ejemplo, ver cuántos pedidos un cliente particular tiene. Y es muy común en la práctica tener que de alguna forma hacer consultas repetitivas que no solo van a buscar en la tabla para alguna información, sino va a computar como una selección, una agregación, un join, lo que sea. Y podemos abstraer como esos patrones comunes usando las vistas. Bueno, entonces seguridad. Podemos también dar acceso a una vista, a un subconjunto de los datos y no a todos los datos. Entonces quizá tenemos algunos datos sensibles como en un hospital y no queremos como dar los acceso a un usuario o a una empresa a los datos como personales de los pacientes, pero poniendo una vista podemos definir exactamente qué datos esa empresa externa puede consultar, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, solo el número de visitas por paciente, quizá la empresa solo necesita esa información y podemos dar acceso mediante una vista a esos datos. ¿Sí? Entonces también es una forma de como definir una vista o la vista de un usuario particular sobre los datos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los costos? Entonces, tenemos algunas ventajas aquí. ¿Cuáles son los costos de mantener una vista? Bueno, casi nada. Es decir, que son bastante simples de manejar. Tenemos un nombre de una vista, el nombre está asociado con una consulta. Si otra consulta usa el nombre de la vista, tenemos que buscar su consulta y anidar esa consulta en la consulta original. Es decir, que no tiene mucho costo. Pero el costo de las consultas usando las vistas en comparación con una consulta directa. ¿Qué significa la consulta directa? Vamos a... aquí sería como una consulta que está como estamos evaluando sobre las tablas base, pero que estamos como... que estamos expresando directamente, como aquí en este caso, por ejemplo, estamos calculando la evaluación directamente sobre la tabla base de evaluación aquí. Entonces puede ser un poco más eficiente esta consulta que usando la vista, buscando el promedio. ¿Por qué? Porque en la vista podemos tener más información que necesitamos, como por ejemplo en este caso tenemos el número de evaluaciones que no estamos usando. Puede ser más difícil de optimizar en algunos casos por cosas así. Haciendo una consulta directa podemos calcular exactamente la información que necesitamos. En este caso, la vista puede tener más información que necesitamos o puede ser un poco más difícil de optimizar. Entonces, en general, no debería haber ninguna diferencia entre el costo de evaluación de estas dos consultas, pero la planificación de consultas es compleja. Así que posiblemente puede ser más difícil de optimizar esta consulta porque queda más compleja. Bueno, y si el rendimiento de las consultas importa, ¿cómo podríamos optimizar de alguna forma las vistas? Si realmente queremos tener como consultas muy eficientes sobre vistas. Una opción o una opción que usa harto en la práctica se llaman vistas materializadas.
Y las vistas materializadas son tablas virtuales, de nuevo, pero bueno, de hecho no son tablas virtuales, son tablas físicas. Vamos a guardar tablas virtuales para generar una vista materializada. Entonces la idea en este caso es que sí, realmente tenemos como exactamente casi el mismo comando, salvo que tenemos la palabra clave aquí, materialized. Esto significa que vamos a generar la tabla, generar los datos y guardar los datos como una tabla. Y ahora sí tenemos como una tabla, pero la tabla en este caso vamos a guardar en el disco duro, en la memoria de la base de datos. Y aquí tenemos los resultados de la consulta. Entonces la forma es exactamente como la misma forma de vista que vimos antes, solo que tenemos esta palabra clave que va a pedir que se guarde, guardan los datos en la memoria en el disco. Ok, y después la ventaja de eso es que haciendo una consulta sobre esa vista materializada, ahora lo que va a hacer es, va a hacer una consulta como sobre cualquier tabla, ¿cierto? Entonces aquí estamos buscando el promedio de álbum y artista, You Want the Darker, Leonard Cohen. Aquí tenemos esa información y aquí tenemos el promedio y listo. Es como hacer una búsqueda sobre cualquier tabla. Bueno, ¿cuál es la ventaja o la desventaja de todo eso? Agregando una nueva fila aquí, la pregunta es ¿qué pasa? ¿Sí? Si estamos haciendo esta consulta, pero entre como la generación de la vista materializada y la consulta, hemos agregado una fila nueva aquí. Aquí, entonces, en este caso, el valor queda como desactualizado. No va a ser actualizado automáticamente porque aquí tenemos como otra tabla y vamos a tener como el valor desactualizado. ¿Sí? Dado que tenemos una copia física de los datos, tenemos redundancia y eso puede como generar incoherencias entre las dos copias de los datos. Así que, bueno, es más eficiente en términos de rendimiento, especialmente si estamos usando como la vista muchas veces, pero puede ser como desactualizado. La vista puede estar desactualizada con respecto a los datos base. Bueno, entonces existe un trade-off un poquito, ¿sí? Ah, no, nada, ahí iba, creo que iba a hacer lo que iba a preguntar sobre el refresh. Sí. Nada. Entonces, sí. Entonces, la gracia de la vista después es que sí, si queremos como actualizar todo, podemos usar un refresh materialize view. Y lo que va a hacer efectivamente es borrar como la vista y generar la vista de nuevo. Es como una abreviatura para hacer eso. Ahora, posiblemente en algunos sistemas de base de datos puede haber una forma de optimizar eso. Por ejemplo, solo como mirando a la diferencia entre como la vista actual y la vista, la vista actual y los cambios después de la última actualización de esa vista. No es necesario que tienen que como recalcular desde cero como toda la vista, pero yo creo que en la práctica la mayoría de los sistemas de base de datos sí van a borrar la vista y generar la vista desde cero. Pero lo que significa aquí es como de alguna forma actualizar la vista. Entonces, como generar una vista materializada es muy parecido a simplemente generar una tabla, ¿sí? Entonces es casi lo mismo y podemos generar una tabla así como el resultado guardando los datos de un resultado de otra consulta. Create table con el nombre de la tabla y dar como la consulta. Es casi lo mismo, salvo que hay una diferencia importante entre ambos. Y es lo que hemos visto. ¿Sí? Es como que en el caso de una vista materializada, tenemos la opción de refrescar. Estamos guardando la consulta
y no está la opción de refrescar como los datos de vez en cuando, o a mano, tenemos que llamar a eso, a mano en general. Así que una vista materializada como la cosa más importante que tenemos es como la forma de refrescar o actualizar la vista materializada. No tenemos esa opción aquí en el caso de una tabla. ¿Algunas preguntas o dudas? Yo tengo una pregunta. Sí. En lo último se refiere como que si, como cada vez que llame como, o sea, a ver, no sé, no sé cómo preguntarlo, pero la idea como de esta vista materializada, que la consulta refresh se va a ir como llamando sola, o no, es que no entendí bien eso. Entonces el refresh aquí, no entendí muy bien la pregunta, pero el refresh lo que está haciendo es como un drop. Podemos asumir una implementación así, que va a ser un drop view album eval, va a borrar la vista y va a llamar de nuevo al comando para generar la vista donde está. Entonces sería como equivalente a borrar la vista y generar la vista desde cero de nuevo. Sí, pero cuando dice como que se guarda la consulta, se refiere como que en los siguientes pasos se va a ir como actualizando sola, como no es como necesario como volver a escribir la consulta. No, sería es como que va a guardar en el sistema de base de datos, va a guardar como el nombre de la vista y asociado con ese nombre la consulta de la vista, la definición de la vista, podemos decir. En el caso aquí de Create Table, no va a guardar como esa consulta. Y eso significa que no podemos llamar a Refresh Table, porque hemos perdido la información de qué consulta tenemos que usar para refrescar la tabla, ¿cierto? Y en general muchas tablas no pueden tener consultas. Pero cada vista materializada está asociada con una definición que es una consulta, así que va a guardar esa consulta y podemos llamar explícitamente este comando de refresh materialize view para refrescar esa vista en cualquier momento. Ah, ya, entiendo. ¿Sí? Gracias. Eso es como la vista materializada. ¿Qué horas voy a usar el chat para ver? Tengo que hasta 56. Sí. Bueno, entonces algunos minutos más y podemos tomar el break. Bueno, entonces, ¿se pueden cambiar las vistas o no? De hecho, es un tema bastante complejo. En el caso o si podemos actualizar los datos mediante vistas. Bueno, sí, podemos cambiar algunos aspectos de las vistas, pero tienen que ser cosas como renombrar la vista o cambiar como el dueño de la vista. También se permite como algunas operaciones limitadas para cambiar, por ejemplo, el valor por defecto de una columna o algo así, pero no se permite como cambiar necesariamente como la consulta o cambiar la tabla tal que uno no puede refrescar la vista basado en la consulta, ¿cierto? Es como la forma en general, si uno quiere como cambiar la vista, sería borrar la vista y generar la vista de nuevo. Es un poco limitado la forma de cambiar las vistas. La otra pregunta es si uno puede como cambiar las vistas directamente o cambiar o hacer actualizaciones sobre una vista. Y en algunos casos sí se permite hacer como actualizaciones, pero en general es un tema más complejo. Podemos actualizar vistas, en el caso de vistas virtuales, como vistas no materializadas, va a intentar calcular como las actualizaciones sobre los datos, las actualizaciones necesarias, pero va a aplicar esas actualizaciones sobre las tablas base.
¿cierto? En el caso de la vista materializada, podría actualizar los datos como si fuera una tabla. Entonces sí, se pueden cambiar como las vistas, pero de forma limitada. También se puede como actualizar los datos mediante vistas, pero es un tema más complejo y en general es algo que mejor evitar. El caso de uso para hacer actualizaciones mediante vistas es ese caso de como dar a una empresa externa, por ejemplo, en un hospital, acceso a los datos, pero solo para como también cambiar algunos datos. Pero no es la mejor forma, podemos decir, de manejar eso. Sería mejor tener una aplicación o una interfaz o algo así y permitir como las actualizaciones necesarias. Así que sí, se puede cambiar las vistas y actualizar los datos mediante una vista, pero de forma limitada. Bueno, también es como importante mencionar que las vistas virtuales, como las vistas que vimos al inicio, esas vistas sí son estándar. Pero las vistas materializadas no son estándar, no forman parte del estándar de SQL. Igual se usan harto en la práctica y uno puede como usar vistas materializadas en Oracle, en versiones más nuevas de Postgres, 9.3 o más. Así que, bueno, es un concepto usado harto en la práctica, las vistas materializadas. Y son buenos si los datos no cambian. No cambian mucho. Necesito ver qué tiempo. Bueno, sí, no. Yo creo que todavía tenemos. No, yo creo que podemos pasar ahora. ¿Hay algunas preguntas o dudas antes de empezar la próxima sección? Sí, profe. Sí. Tengo una consulta respecto a cuándo nos convendría usar una vista materializada y una vista normal, porque ambas se pueden actualizar y sé la diferencia entre una vista y una tabla, pero no sé la diferencia entre estas dos y cuándo usar cada una. Sí, voy a hablar, de hecho voy a hablar de otras opciones y involucrar otras cosas que no hemos visto como disparadores y después voy a comparar las ventajas y desventajas. Pero es una buena pregunta y la respuesta en general es si los datos no cambian mucho, y si tenemos muchas consultas usando la vista, y si la vista es difícil de calcular y si la vista no genera como muchos datos, es como una mezcla de varias cosas ya. Pero efectivamente para datos estáticos la vista materializada puede ser una buena opción, especialmente si estamos usando la vista muchas veces, porque no nos importa tener que sincronizar como la vista materializada con los datos base, si no cambia mucho. La vista como virtual, podemos decir, es más útil en el caso de datos dinámicos. Si estamos usando una vista materializada en el caso de datos dinámicos que están cambiando todo el tiempo, entonces puede generar como resultados desactualizados si estamos guardando la vista físicamente. Y en ese caso la vista virtual puede ser más fácil, pero hablaremos de eso en más detalle luego. Por el momento, datos dinámicos, vista virtual mejor, datos estáticos, vista materializada mejor. Ya, muchas gracias. Entonces, si creo una vista virtual y cambia la tabla base, al hacer una consulta sobre la vista normal nuevamente, los datos se actualizan solo sobre la vista virtual. No entendí la última parte de la pregunta, pero haciendo una consulta sobre una vista virtual, no entendí como vista normal. Sí, ok. Y los datos se actualizan solo sobre la vista. Sí, exactamente. Sí, la vista virtual, haciendo una consulta sobre una vista virtual, nunca puede haber como datos desactualizados porque no hay una copia de los datos de esa vista. Lo que va a hacer es consultar como las tablas base de nuevo.
Así que esa actualización podemos hacer automáticamente, pero realmente no hay que actualizar nada porque no existe algo que podemos actualizar porque no hemos copiado los datos. Sí, es como una referencia, efectivamente. Sí. Gabriela, ¿tiene una? Profe, sí, no me quedó muy claro cuándo no se pueden actualizar las tablas. En la misma diapo que está ahora. Sí, es bastante complejo y cambia como entre como los diferentes sistemas de base de datos y efectivamente la idea es que podemos actualizar muchas cosas aquí o cambiar las vistas, pero no podemos cambiar la consulta original de la vista. Así que podemos como cambiar el nombre de la vista, eso no va a cambiar como la consulta. Y también podemos cambiar el dueño de la vista y podemos hacer algunas cosas como si no hay datos o si hay nulos en los resultados, dar un valor por defecto, pero esas opciones van a cambiarse o van a ser diferentes en cada sistema de base de datos, así que no voy a hablar en mucho detalle de todas esas opciones. Ya, profe, gracias. Pero principalmente no se puede cambiar la consulta. Si uno quiere como cambiar los datos de la vista, habría que cambiar la consulta y eso significa simplemente borrar la vista y generar una vista nueva muchas veces. Ok, podemos tomar un break entonces hasta 11:05. No tengo que salir así que me esperar. Nos vemos entonces. Ok, voy a publicar también la pausa activa un segundo. Ok, entonces el segundo tema que vamos a ver tiene que ver con disparadores o a veces se dicen gatillos, se llaman triggers en inglés. ¿Para qué usamos disparadores? De hecho, es algo un poco controversial. Alguna gente dice que es mejor como evitar usar disparadores. Voy a explicar por qué dicen eso. Pero antes tenemos que hablar de qué son. Entonces, la pregunta es si podríamos actualizar la tabla, si tenemos una tabla álbum-eval, o puede ser también una tabla o una vista materializada, pero si tenemos guardados esos datos como físicamente, si hay una forma de actualizar automáticamente los datos aquí, basado en las inserciones aquí a esta tabla. Y como una inserción o una actualización de una evaluación o un borrado de una tupla de la tabla base. Y la respuesta es que sí. Podemos usar disparadores. Y un disparador tiene como 3 elementos. Tiene como un evento, muchas veces tiene una condición. Eso es como opcional. La condición puede ser nada como verdadero, ¿sí? Pero a veces podemos tener una condición y una acción, ¿sí? Entonces, basado en un evento, si satisface una condición, vamos a tomar alguna acción. Y esa acción puede ser como actualizar otra tabla, lo que sea. El evento aquí puede ser, en el caso, por ejemplo, de una inserción en evaluación, si la condición está satisfecho, vamos a tomar alguna acción.
aquí tenemos un ejemplo de algo así. Entonces, lo que estamos haciendo es generando un disparador, create trigger, y el nombre del trigger se llama ser amigable. Okay. Es un ejemplo más simple, un ejemplo un poco estúpido, pero bueno, veremos qué hace. Dice como después de actualizar, de tener una actualización de la columna promedio. Eso sería como con el comando update. Tener una actualización, sí. No, estoy equivocado. Después de una actualización de un valor en la columna promedio de la tabla álbum eval, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a iniciar ese disparador. Si intentamos, por ejemplo, cambiar ese valor 92 para decir que ahora va a ser 94, vamos a llamar a ese disparador. Y aquí tenemos una forma de referenciar como la tupla antigua, esa es como la tupla antes de la actualización, y una forma de referenciar a la tupla nueva, eso sería la tupla después de la actualización. Entonces, para cada fila afectada por la actualización, vamos a ver si como la tupla antigua es mayor que la tupla nueva. ¿Sí? Es decir, que vamos a ver si estamos reduciendo el promedio. En este caso, vamos a usar el valor antiguo como el valor previo. Entonces, ¿qué hace el disparador? ¿Qué está haciendo efectivamente? Bueno, lo que dice de alguna forma es que no podemos reducir el valor del promedio. Si intentamos como actualizar el promedio con un valor menor que el valor actual, va a sobreescribir como esa actualización y a actualizar el promedio de nuevo con el valor previo. ¿Sí? Entonces, por eso se llama ser amigable. Si intentamos reducir el promedio de un álbum, se restaurará el valor previo. Bueno, no tiene mucho sentido en este ejemplo, pero veremos el ejemplo real pronto. Es un ejemplo más simple. ¿Dónde está el evento, condición, acción aquí? Bueno, el evento en este caso está acá. ¿Sí? Es como la actualización de la columna promedio de la tabla álbum eval. Entonces aquí tenemos el evento, la condición tenemos aquí, ¿sí? Como que vamos a tomar vamos a tomar una acción bajo esa condición aquí. Y la acción, ¿dónde está? Está aquí. Eso es lo que vamos a cambiar en el disparador. Profe, Sí. Cuando dice que se restaurará el valor previo, se refiere como que se va a actualizar la tupla. Sí, es como si intentamos, por ejemplo, insertar aquí 84 para reemplazar 92, va a detectar que el valor nuevo es menor que, o el valor como antiguo es como mayor que la tupla nueva, 92 es mayor que 84, y va a actualizar como la tupla nueva con el valor previo. Eso sería como poner 92 de nuevo. Así que va a restaurar de alguna forma el valor previo. Entonces, si intentamos poner 84, va a ver que la condición se satisface aquí, entonces va a insertar de nuevo 92 como el valor previo. En este caso, ¿queda claro eso? ¿Esa parte? Ok. Si es una tabla o una vista, de hecho no importa.
salvo que tenemos algunas como restricciones sobre, bueno, en este caso no importa si es una vista materializada o si es una tabla. Más generalmente podemos aplicar aquí cualquier acción, es decir, que no hay una restricción sobre eso. Así que si esa acción es válida como un comando, sobre, en este caso, la vista o la tabla, entonces ningún problema. Puede ser una acción sobre una tabla, una vista materializada. Lo más importante es que la acción es válida como un comando. Profe, otra duda. Cuando en create trigger pone ser amigable, ¿Mm? da igual qué es lo que se le ponga como ahí. Sí, ese es el nombre del disparador. Eso sería para borrar el disparador después o para en el login para decir que ese disparador inició como una actualización es decir, que en el login debería como indicar también qué acción tomó qué disparador con su nombre. Pero puede ser cualquier nombre que no sea un nombre de una tabla o una vista que ya existe, por ejemplo. Y va a ser guardado en el esquema. Entonces, Okay. Ok. Entonces, bueno, para ver como un ejemplo real, si tenemos este trigger definido en el mismo esquema de estas tablas y si intentamos hacer una actualización sobre la tabla álbum eval para actualizar como el promedio, setear el promedio a 50 del álbum Art Pop de Lady Gaga, entonces, ¿qué va a pasar? Va a simplemente restaurar como el valor de 64. ¿Sí? No cambia nada. Ok. Bueno, entonces, hablando de los eventos, eso como la parte nueva aquí. ¿Qué eventos podemos tener? Es como la parte más importante de los disparadores. En términos de los eventos, podemos tener un after, before o instead of. Sí, after significa como aplicar una acción después del evento. Before sería aplicar una acción antes del evento. Instead of sería en vez del evento. Y los eventos en sí, tenemos inserciones. Después de una inserción de una tupla en una tabla. O tenemos una actualización de X siendo una columna. Si hay una actualización de un valor en la columna X. O delete, eso en el caso es un evento de borrar una tupla de la tabla. Así que basado en esos eventos, podemos especificar un orden, como verificar una condición y luego tomar una acción. Y la acción puede ser efectivamente cualquier acción, cualquier comando válido en el contexto de ese esquema. También podemos combinar cosas con o y. Por ejemplo, podemos hacer como before insert or update of. Eso sería algo común como combinar una inserción o una actualización. En el caso de uno de los dos, hacer algo. Entonces aquí habría que especificar como la columna de la actualización. Entonces, antes de una inserción o actualización de una tabla especificada, hacer algo, tomar alguna acción. Ok. Entonces, el ejemplo real, yo creo que tenemos aquí. El ejemplo real en este caso lo que queremos hacer es sobre una actualización o una inserción o un borrado quizás sobre la tabla evaluación. Actualizar este valor aquí que tenemos guardado como una tabla o como una vista materializada puede ser. Entonces, ¿cómo podríamos implementar ese ejemplo real actualizando los datos aquí basado en cambios a esta tabla acá? Bueno, aquí tenemos el disparador como la definición. ¿Qué pasó? Ok.
aquí tenemos la definición completa y parece ser como, no sé, algo muy complejo y ¿qué pasa con eso? Pero de hecho no es tan malo, no es tan malo. Voy a explicar más o menos la intuición de lo que está pasando con todo aquí. Pensando en eso antes, podemos devolver a la pregunta. ¿Cómo podríamos actualizar la tabla álbum eval dada una inserción a la evaluación? Tenemos que considerar dos casos. Podemos considerar como, por ejemplo, que hay una actualización o una inserción que involucra un álbum que ya existe en esta tabla, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, estamos agregando una nueva fila de You Want a Darker Leonard Cohen de otra fuente con otra evaluación y ya existe aquí. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es buscar como los datos de ese álbum aquí y actualizar la información aquí. Agregar uno acá y calcular el promedio de nuevo. Es un caso. El primer caso es que ya existe el álbum aquí y tenemos que actualizar los datos. La otra posibilidad es una inserción de una tupla de un álbum que no hemos visto antes, que no existe aquí en álbum eval. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es calcular una nueva fila de un nuevo álbum. Y podemos tomar o tener en cuenta esos dos casos. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo aquí entonces es después de una inserción o una actualización en evaluación. Es algo importante de mencionar, de hecho no estoy considerando parados aquí porque sería un poco más largo todavía. Solo estamos actualizando o sincronizando las inserciones o las actualizaciones de datos acá, no los parados de esta tabla. Pero enfocándonos en las inserciones o actualizaciones, tenemos una referencia a la nueva fila. Eso sería la fila insertada o la fila actualizada por un update. Para cada fila nueva o como cada fila en la inserción o cada fila que vamos a actualizar, vamos a iniciar aquí esta parte como la acción, podemos decir. Entonces, si ya existe, tenemos una condición aquí que dice si ya existe en esta tabla el álbum que cambia, álbum y artista siendo como la llave primaria del álbum. Si ya existe aquí, entonces lo que tenemos que hacer es actualizar esta tabla aquí. ¿Sí? Entonces, si ya existe el álbum aquí, tenemos que actualizar. Si no, else, tenemos que insertar una nueva fila aquí en esta tabla. Ok, entonces si ya existe aquí, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que ver si existe algún como resultado para una consulta así. Y es como estamos buscando un álbum eval para ver si hay un álbum igual al álbum de la tupla nueva y un artista igual a la artista de la tupla nueva aquí. Entonces, si existe un resultado si ya existe una fila aquí con el álbum y artista de la tupla nueva, lo que tenemos que hacer es actualizar esa fila que ya existe. ¿Sí? Eso sería actualizando álbum eval y tenemos que actualizar o setear como el promedio basado en calcular como el promedio de nuevo sobre la tabla base después de insertar como la tupla nueva, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, no podemos simplemente usar como la tupla nueva, sino tenemos que calcular el promedio con todos los resultados de la tabla con ese álbum y artista. Entonces, aquí en este from, lo que estamos haciendo es calculando el nuevo promedio y el nuevo número para ese álbum, tal que el álbum igual a la tupla del álbum nuevo y el artista es igual al artista de la tupla nueva. Y eso, y cuáles filas vamos a actualizar en la tabla álbum eval. Vamos a actualizar solo las filas
tal que el álbum igual al álbum de la tupla nueva y artista igual al artista de la tupla nueva. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos actualizando como los datos de un álbum que ya existe. Después de insertar o actualizar una columna, vamos a recalcular como el promedio y el número de esa fila. Por ejemplo, si tenemos una inserción de una tupla con Dear Heather de Leonard Cohen o una actualización de una tupla así, vamos a recalcular el promedio aquí y el número pasado en esta tabla y vamos a cambiar solo esos datos aquí. Entonces, si ya existe, vamos a actualizar la tupla, los datos del álbum aquí en esta tabla. Si no existe, bueno, vamos a calcular el promedio y la evaluación aquí y vamos a insertar como el resultado en la tabla en álbum eval. Probablemente aquí, de hecho, no sería necesario calcular el promedio y el conteo. Podríamos tomar como el promedio, el puntaje de la evaluación de la tupla nueva y podríamos tomar como conteo simplemente 1, ¿sí? Pero bueno, quizá un poco más leíble así. No tendría un costo calcular el promedio y conteo aquí porque hay una sola tupla, un poco más legible quizás. Pero aquí vamos a calcular el promedio y el conteo del nuevo álbum y va a insertar eso como una tupla nueva en la tabla aquí. Y eso, entonces tenemos esos dos casos basado en esta condición aquí de si ya existe el álbum aquí o no. Si existe, tenemos que actualizar. Si no, tenemos que insertar una tupla nueva. Y aquí este comando de actualizar es como más o menos estándar como hemos visto antes y en este caso el comando de insertar es algo que hemos visto antes también. La única diferencia es que podemos referenciar en estos como comandos a la tupla nueva. Podemos ver qué álbum afecta, qué artista afecta y todo eso. Así que ojalá tiene más sentido ahora. ¿Hay algunas preguntas o dudas? Incluso si no, quizás no han entendido todo, pero al menos como la idea general de qué está haciendo. Me gustaría que sepan eso. Ok. Entonces, bueno, es larga la definición del disparador, pero no es tan complejo, lógicamente. Está como tomando dos acciones diferentes basado en una condición de si existe o no en la tabla. ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí before insert en vez de after insert? ¿Algunas ideas? Se actualizaría tarde, ¿no? O sea, quedaría como atrasado el cambio. Exactamente, sí. Habría actualizaciones atrasadas, como que vamos a olvidarnos de la última como evaluación agregada, sí. En este caso también puede generar problemas porque la inserción estamos calculando como el promedio y el conteo de un álbum que no existe y eso significa que aquí los resultados de esa consulta van a ser vacíos y no vamos a insertar nada. Así que en el caso de la primera inserción, no vamos a tener una tupla asociada en álbum eval. Sí. Entonces, en general, vamos a siempre estar como un paso detrás o vamos a tener actualizaciones atrasadas. Sí. Bueno, entonces aquí podemos ver la importancia de pensar en si debería ser after o before. En este caso debería ser after porque estamos calculando los promedios y los conteos sobre la tabla. Entonces tenemos que hacer como
la actualización o la inserción a la tabla y después calcular los valores nuevos. Bueno, entonces, en el caso de disparadores, son estándar, es decir, que existen en SQL, pero su implementación varía mucho entre los sistemas. Y eso es un problema también para si uno quiere como cambiar el sistema de base de datos. Los disparadores no van a ser muy portátiles o portables. No se puede migrar como fácilmente los disparadores a otro sistema de base de datos. En el caso de Postgres, por ejemplo, hay que usar stored procedures, que es algo bastante parecido a lo que hemos visto, pero tiene algunas diferencias como importantes. Entonces, la idea aquí es que la acción, tenemos que guardar la acción como algo que se llama un stored procedure. Y la idea es que en Postgres permite definir funciones así, como que pueden tener como algunas condiciones, pueden tener como bucles también, y permite hacer como acciones o llamar a comandos. Entonces podemos llamar a esa función para hacer, no sé, quizás hay algún proceso que tenemos que hacer de vez en cuando y es como algo repetitivo que estamos haciendo los mismos comandos cada vez. Podemos definir todos esos comandos, incluso con condiciones, usando un stored procedure. ¿Sí? Entonces podemos como guardar esta función como la acción, como un stored procedure. Y después tenemos que definir como el trigger usando el procedure. Entonces, for each row, en vez de tener toda esta definición aquí, vamos a decir execute procedure y el nombre de la función. Y aquí la función efectivamente tiene toda la lógica, la misma lógica que vimos antes. Y en general en Postgres se definen los triggers así, llamando a una función, y en la función tenemos como la definición de las condiciones y las acciones que vamos a tomar. Entonces, como es una variación, podemos decir, o es algo diferente en Postgres. Ok. Pero aparte de eso, como está haciendo casi la misma cosa, la única cosa es que en vez de tener como la definición del método aquí, tenemos que llamar a una función que es un stored procedure, y esa función tiene definido la lógica de las condiciones y acciones. Está haciendo la misma cosa a partir de eso. Ok. Existe entonces una forma de simplificar este caso. Hemos visto una opción para como mantener los datos actualizados acá en esta tabla. Otra idea sería usar una vista materializada, es decir, como dado que tenemos una vista, o podemos definir como esta tabla como una vista materializada con la consulta que hemos visto que calcula para cada álbum su promedio y su conteo. Entonces, definir como álbum eval como una vista materializada. Luego, podemos definir como un stored procedure que va a hacer. Simplemente va a actualizar la vista materializada de álbum eval. Y podemos asociar como la actualización o el refresh de álbum eval con un trigger. Es decir, que vamos a refrescar con la vista materializada después de cada inserción o actualización en la tabla de evaluación, ¿cierto? Entonces, cada vez que tenemos algún cambio acá, vamos a refrescar como esta vista acá. ¿Sí? Eso es como la idea. Y no tenemos que mantener tanta lógica como vimos en el caso anterior. Entonces, primero, algunas preguntas o dudas sobre las dos opciones que tenemos aquí. Aquí tenemos como la opción de generar una vista materializada y generar un stored procedure para refrescar esa vista y después refrescar como esa vista después de cada inserción o actualización en la tabla de evaluación. Aquí tenemos un método que va de alguna forma
implementar como dice exactamente cómo se debería actualizar la tabla de álbum eval, y después tiene un trigger para llamar a esa función después de una inserción o actualización en evaluación. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre las opciones? Ok, entonces, ¿cuál es mejor? Esa es la próxima pregunta. ¿Hay algunas ventajas o desventajas? ¿Hay algunas ventajas aquí de esta opción, la primera opción? Yo creo que la claridad de código y como lo simple que queda escrito el programa. Exactamente, sí, mucho más simple, como mucho menos probable que vamos a tener un error aquí, mucho más legible, mucho más simple en general, mucho más conciso, sí. ¿Ventajas aquí de esta opción? La memoria, tal vez, como la memoria a largo plazo, que no hay que guardar una tabla materializada, como vista materializada. A eso me refiero. Sí, puede ser. En este caso, pero en este caso estamos asumiendo que tenemos como los datos del álbum eval guardados. Si no tuviéramos como los datos del álbum eval como guardados, no sería necesario actualizar o mantener actualizados los datos. ¿Sí me entiendes? Si fuera una vista virtual, no sería necesario todo esto, porque no hay datos que tenemos que actualizar. Pero puede haber en algunos casos como puede ser más eficiente en memoria, pero en este caso estamos asumiendo que ya existe una tabla álbum eval que queremos actualizar. Una vista materializada de álbum eval. ¿Otra ventaja posible aquí? Entonces tal vez que la parte derecha es más como precisa, puede ser, en el sentido que va como justo va a actualizar, va a actualizar solo la que cambió. En cambio la de la izquierda sería como actualizar toda la tabla cuando ocurra como el insert o el update de evaluación. Sí, justo eso es la ventaja principal aquí de esta forma. Entonces, uno podría preguntarse por qué he definido todo eso, sería mucho más fácil hacerlo así, pero el problema aquí es que aquí puede como borrar toda la vista y generar toda la vista cada vez, y asumiendo, no sé, algo como Metacritic, si tenemos miles o millones de álbumes y millones de películas, no sé si hay millones, pero si hay muchos datos en la vista, como borrar toda la vista para regenerar toda la vista de nuevo, podría ser bastante costoso. Y podemos evitar este costo aquí como solo actualizando los datos como relevantes para la inserción o la actualización. Así que usando este método aquí, podríamos hacer cosas más finas, como cosas solo como actualizar lo necesario aquí, pero en este caso como refrescar toda la vista nomás. Y puede ser mucho más costoso aquí. Entonces aquí sería mucho más eficiente en términos de mantener actualizados los datos que generar la vista entera cada vez de nuevo. Sí. Y es una ventaja importante. Así que en la práctica algo así sería más razonable. O depende, es decir, que depende de qué tan importante, y quizás en algunas aplicaciones tener algunos datos desactualizados no importa tanto. Es decir, que como por ejemplo en los promedios de evaluaciones, si está considerando como las últimas como 10 evaluaciones o las primeras 10 evaluaciones y falta una evaluación, quizá no importa tanto y podemos reactualizar todos los datos cada noche o algo así, no sé. Pero puede depender de la aplicación, pero al menos aquí como mantener los datos sincronizados va a ser mucho más eficiente. Va a haber mucho menos costo asociado con una inserción o actualización en la tabla de evaluación. ¿Profe, una duda? Sí.
No, igual en la definición de la función de la izquierda puede poner como ifs y como hilar un poquito más fino, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es decir, que podríamos definir algo equivalente a eso, pero es un stored procedure equivalente aquí, solo que hemos reempezado todo eso con un simple comando que va a devolver o que va a refrescar todo el álbum o que va a refrescar toda la vista. Sí. Como que están haciendo cosas parecidas, el resultado va a ser algo parecido, solo que en este caso va a ser mucho más costoso. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La opción izquierda va a actualizar la vista entera cada vez y la opción derecha actualizará solo el álbum que cambió. Entonces, bueno, la versión más compleja, en este caso, sí tiene algunas ventajas. No podemos simplemente abreviar todo eso a refrescar una vista y listo. ¿Sí? ¿No? La complejidad tiene su valor en este caso. Bueno, entonces para resumir, el mundo cambia, es decir, que si tenemos un sistema de base de datos, no podemos asumir que los datos nunca van a cambiarse. Eso puede generar complicaciones si estamos haciendo operaciones o consultas repetitivas que tienen que calcular algo. Y existe un como trade-off, un equilibrio entre precalcular y materializar datos que pueden como optimizar el acceso a nuestros datos y mantener esos datos como actualizados. Entonces existe un trade-off entre, por ejemplo, las opciones que hemos visto. Para aclarar un poco como las ventajas y desventajas de las varias opciones que hemos visto, aquí tenemos como la vista como virtual, la vista normal. Tenemos como generar una tabla física, una tabla basado en los resultados de una consulta. Tenemos la opción de generar una vista materializada y tenemos la opción de usar como disparadores aquí para tener una tabla física, puede ser una vista materializada y actualizar los datos automáticamente basado en evento, condición, acción. La vista materializada, bueno, comparando todo, es un poco difícil como comparar cuatro cosas con cuatro cosas, pero voy a hacer como una lista de más de ventajas y desventajas principales. Vistas, no hay datos físicos, es decir, que no estamos copiando los datos, ¿sí? Entonces no habrá resultados obsoletos y no hay que actualizar las vistas, no tenemos que como pensar en mantener las vistas como virtuales actualizadas con respecto a los datos base. Pero puede ser más caro evaluar las consultas. ¿Por qué? Porque tenemos que cada vez como evaluar la subconsulta que define la vista. Tenemos que calcular todo desde cero sobre los datos base, efectivamente. Vistas materializadas, hay que actualizarlas a mano, ¿sí? Es decir, que tenemos que llamar, estamos asumiendo que no hay un disparador aquí. Entonces, en ese caso hay que llamar al comando como refresh materialize view para actualizar las vistas. Es más barato, entonces en este caso evaluar las consultas y siempre da actualizar. Es como solo un comando, pero hay que actualizar todas las filas cada vez en general. Ahora sí sería posible en un sistema de base de datos hacer algo un poco más inteligente que eso, pero no sé si, yo creo que no hay implementación de eso, no sería, en general los sistemas de base de datos van a borrar la vista y generar la vista desde cero cada vez. Resultados pueden ser obsoletos, es decir, que podemos tener datos desactualizados como resultado o guardados en las vistas materializadas y son poco portables porque no forman parte de los estándares de SQL.
La otra opción bastante parecida sería simplemente generar una tabla y olvidarnos de vistas materializadas. Es algo muy parecido y de nuevo estamos asumiendo que no hay disparadores. Entonces, las ventajas y desventajas son casi parecido a vistas materializadas. Hay que actualizar las tablas a mano. En este caso nos falta el comando simple para actualizar las tablas. Es un poco más barato en comparación con las vistas virtuales, como ejecutar las consultas, porque tenemos los datos guardados, como el promedio ya está, solo tenemos que buscar. Más portable, porque tablas son tablas y todos los sistemas de base de datos tienen como, de SQL tienen como una definición estándar de las tablas, entonces más portable aquí. El problema, como en el caso de vistas materializadas, es hay que actualizar todas las filas y los resultados pueden ser obsoletos. Entonces la ventaja principal aquí es que puede ser una opción más portable, porque en algunas versiones de sistemas de base de datos o en varios sistemas de base de datos relacionales no existen como vistas materializadas. La cuarta opción de usar como disparadores sería usar una tabla física con disparadores, o podría ser una vista materializada, pero en este caso posiblemente tiene más sentido, dado que no vamos a usar, bueno, tenemos la opción, supongo, de usar como el comando de refresh materialize view, pero tenemos los datos guardados y vamos a usar disparadores para actualizar esos datos. En este caso, las actualizaciones se ejecutan como automáticamente. Y eso significa que no habrá resultados obsoletos. Podemos garantizar de alguna forma, al menos quizá con un poco de retraso, pero podemos garantizar cómo actualizar los datos casi de inmediato. Puede ser más barato como ejecutar las consultas en comparación con las vistas virtuales, porque de nuevo tenemos los datos materializados. Actualizaciones más eficientes. En algunos casos podemos implementar actualizaciones más eficientes en comparación con generar o reactualizar o regenerar como una tabla física, una vista materializada entera cada vez. El problema es que son difíciles de gestionar y yo creo que es una desventaja grande. Si en un sistema de base de datos, si uno tiene muchos disparadores que están haciendo actualizaciones y borrando cosas y cambiando cosas, y si hay como muchos disparadores, la base de datos, el esquema puede volverse muy difícil de entender, tomando acciones como están llamando otras acciones basadas en otras condiciones. Puede ser muy enredado con muchos disparadores. Así que, y también es como difícil manejar la complejidad de todo eso con el tiempo. Así que habría que tener cuidado con usar disparadores para resolver todos los problemas del mundo, porque con muchos disparadores puede ser muy difícil entender qué está pasando. Y poco portable, es decir, que las implementaciones de disparadores varían mucho entre los sistemas de base de datos. Entonces, eso sería como todo. No sé si hay preguntas o dudas. ¿No? Ok, entonces el miércoles vamos a jugar con vistas y disparadores. Y bueno, Profe, sí, tengo una pregunta sobre el proyecto. sí. ¿Hay que hacer como preentregas o hay que entregar como todo el proyecto como al final? Al final, pero tenemos las fechas como definidas ya como una guía. Eso sería, son las fechas surgidas para evitar como tener mucho estrés en la última parte del proyecto. No hay que entregar nada, pero avanzando con las fechas en la wiki, si tienen dudas o preguntas podemos ayudar más fácilmente, podemos decir, o sería bueno avanzar
con las fechas que indica la wiki, efectivamente. Ah, ya. Gracias, profe. Sí. Y la consulta base. ¿Dónde está? Perdón, no sé si dije consulta base. Datos base. Proyecto. Consulta base. En el proyecto habría que ver como el contexto, pero en general las consultas base hay que definir en el contexto del proyecto como 3 o 4 preguntas que efectivamente uno puede hacer sobre los datos y que tienen algunos parámetros. Es como si tienen datos como por ejemplo de Metacritic, sería definir algunas preguntas sobre eso. Sería como puede ser la evaluación mínima por álbum, como la evaluación máxima por artista aquí, el número de evaluaciones por fuente, donde el usuario tiene que dar la fuente y después va a devolver el número de evaluaciones con esa fuente. Entonces habría que definir como las preguntas, así definir las consultas asociadas a SQL. Y hay algunas condiciones que la wiki especifica que no pueden ser todo como consultas simples, tienen que usar como joins, tienen que involucrar el uso de un índice, una subconsulta, no recuerdo exactamente, pero en la wiki hay una lista de como condiciones para las preguntas o las consultas, para tener algunas consultas simples quizás, pero también otras consultas más complejas. Igual en este caso, en el caso de una consulta compleja, pueden pensar ahora en usar vistas en el contexto del proyecto. Y de hecho hay que usar una vista. Y después de esta clase tienen todo como el contenido, podemos decir, teórico de las clases necesario para hacer los proyectos. Ahora podrían, en teoría, hacer todos los proyectos. No hay otra dependencia. ¿Más preguntas o dudas? Si no, nos vemos el miércoles, ¿cierto? Entonces, chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Gracias. profe, gracias. Chao, chao.